Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenos días. Pues aquí estoy, presente como cada 8 días y contento con usted también. Se escucha que está usted muy, pero muy sano y animado. Muchas gracias. Bueno, pues hoy nos hablará acerca de maíz y plaguicidas. Adelante. Pues sí, hombre, tenemos que platicar de estos temas que son súper actuales. Apenas en estos días la Cámara Nacional de los Productores de Maíz Industrializado, la CANAMI, constituyeron algo que le llaman Consejo Consultivo para revisar la producción de maíz en México. Y esto como consecuencia, pues, del decreto del presidente López Obrador del 31 de diciembre de 2020, en donde pues se acercan los tiempos ya del 2024, donde debe desaparecer el glifosato y otros venenos que se aplican en la agricultura y prohibir la importación de maíz transgénico. Entonces, bueno, pues los agroempresarios que siempre han estado presentes, siempre, pues ahora constituyen este consejo consultivo, entiendo yo, pues para pues defender sus intereses. Así debe ser. En ellos pues se ponen en primer lugar al doctor Bran Goberts, que es el director del CIMIC, del Centro Internacional de Maíz y Trigo, pues que tiene su sede en México, ahí en Texcoco precisamente. Y yo digo, lo malo es que va Enriqueta Molina, que es la que siempre ha defendido este tema de los transgénicos y la propiedad intelectual de las variedades. Francisco Mayorga, que fue secretario de Agricultura con Felipe Calderón y que antes había sido titular de Acerca, que ya desapareció Acerca, una institución que regulaba lo de los precios y se acoplaba a la Bolsa de Chicago. También la preside la señora Marcela Martínez Pichardo. Entonces, ellos mismos reconocen que pues el maíz transgénico que se importa, pues todo va a la industria y de esa industria se derivan más de 1,000 materias primas a su vez para ir a otros usos, a otros procesos. Pero bueno, también hay que decir que la semana pasada, casualmente el 10 de noviembre, nuestra legislatura, la legislatura del Estado de México, por un acuerdo unánime, hay que destacarlo, por unanimidad, le enviaron un exhorto al Senado de la República. El exhorto contempla muchas hojas en donde se hace de toda la exposición de motivos, el análisis, la argumentación y viene el acuerdo. Entonces yo solamente le voy a leer la partecita del oficio. Se dirigen, pues, con todo respeto y atención a los secretariados del Senado de la República para que les hagan llegar el tema pues a las comisiones respectivas, en especial a la Comisión de Salud. Y dice que durante el análisis y discusión de la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas y con base en el principio de precautorio, se prohíban los plaguicidas altamente peligrosos y otros que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, y se fomente el uso de bioinsumos y procesos agroecológicos. Esa es la opinión de nuestra legislatura y recalco
que acordó por unanimidad enviar este exhorto al Senado de la República. Pero también tengo que decir que en un ejercicio similar en Sinaloa, allá los diputados llegaron al acuerdo de enviar una opinión para que el efecto de este decreto en relación a los plaguicidas sea de retiro gradual. Y que precisamente ayer también en una reunión del Sistema Producto Maíz con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y después con las presidentas de las Comisiones Unidas que llevan el tema en el Senado de la República, también expresaron su opinión respecto a la aplicación gradual. En esto, pues hay un momento de división, hay una opinión discrepante en la propia Secretaría de Agricultura, porque el secretario apoya a la agroindustria y el subsecretario de Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria apoya a la agroecología. Así están las cosas en este momento. Pero déjeme comentar algo que estaba yo revisando días pasados. ¿Por qué hemos llegado a estos niveles? En el año 1900, la humanidad contaba con 1.500 millones de habitantes. 100 años después, esta cifra se cuadruplicó a 6.000 millones de habitantes. En 100 años, por el crecimiento del consumo industrial, productivo, sí, pero esto fue contra el ecosistema de todos, contra la vida, contra el equilibrio de la naturaleza. Repito, en el año 1900 eran 1.500 millones de habitantes en el planeta. En el año 2000 ya éramos, ahí ya estábamos, 6.000 millones. Pero en el 22, actualmente somos 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Lo grave de esto es que se ha conseguido a costa de la naturaleza, a costa del hiperconsumo. Hiperconsumo es que se producen y se desechan cosas que alteran, que degradan, que contaminan y que van más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano. Y de ello, las consecuencias, dicen los expertos, que los muy pocos son responsables del efecto invernadero y los muchos pagamos las consecuencias. Consecuencias por la vulnerabilidad, por la pobreza, por la falta de esas oportunidades. Entonces, si se trata de señalar países, bueno, pues los pocos son los países desarrollados, están en ese hiperconsumo. Y los muchos, bueno, pues los que viven todavía del saqueo de los recursos naturales. Bueno, en días pasados, también aquí en nuestra legislatura, el 8 de noviembre, para ser precisos, se llevó a cabo un foro sobre los derechos del agua y todo lo que conlleva. Pero estuvieron presentes, además de personajes académicos, científicos, activistas del Estado de México, también hubo gente de Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México. Es decir, el centro donde está concentrada la mayor parte de la población de mexicanos y por tanto de la industria
de las necesidades y del consumo y de las desigualdades. Se va a llevar a cabo un segundo foro sobre el tema, porque la preocupación no debe quedar solamente en la noticia. Dice el diputado Max Correa, que es el convocante de este foro y es el que ha estado impulsando el tema de los derechos de la naturaleza, y que se tienen no solamente que mencionar, sino tutelar y sobre todo actuar. Entonces, esto es pues son pasos necesarios, son buenas noticias dentro de lo malo, son buenas noticias porque cuando menos nos enteramos que hay diputados que no solamente defienden sus intereses o sus salarios, sino que están allí en una actitud responsable y que efectivamente representan los intereses pues de todos. Yo diría en este caso todo lo que es la zona centro, el epicentro económico, de consumo de nuestro país. Y entonces tenemos reservado el tema del agua. Si usted me permite, don Guillermo, lo trataremos en una siguiente entrevista, porque pues estamos en las cuencas altas, es decir, cuando se habla de valles altos o mesa central, pues estamos hablando de altitudes de 2.000 a 2.700 metros, que es donde en esa franja se asienta la población y es donde pues se va sobre los recursos. Pero tenemos altitudes mayores en donde pues verdaderamente se capta el agua. No es que nosotros la produzcamos, pero sí se capta en esas altitudes por nuestra propia orografía. Y si no se como se dijera, si no se plasma en programas claros, precisos, en actividades donde se le asignen funciones, responsabilidades, si fuera posible a cada ciudadano, pero cuando menos a cada ayuntamiento. Recordemos que el artículo 115 de la Constitución establece las responsabilidades, las facultades de los ayuntamientos y entre otras, la dotación del agua potable corresponde a los ayuntamientos y por eso existen los organismos del agua potable, saneamiento, drenaje, todo eso. Entonces, si fuera posible, repito, que desde el ámbito federal, que es la CONAGUA, en el estatal, la CAEM, en los municipios, sus organismos, pero de ahí más abajo, no es solo asunto de conciencia o de información, se trata de acción. ¿Cómo podemos nosotros resolver en corto plazo, pero sobre todo a largo plazo, el tema del agua? No basta que estemos hablando de los plaguicidas y sus consecuencias en nuestra salud. Solamente quisiera complementar este dato del que estamos hablando. Hay lo que se llama códex alimentarios, y que para el caso del maíz, en 1985 se tenía vigente lo que se denomina así, norma para el maíz, y se le asignaba el número PXS 153, pero se revisó en el 95 y reciente, en el 2019, se hizo la más reciente enmienda. ¿Y de qué trata el códex? En este caso relacionado al maíz, pues trata de cómo debe ser
el maíz para consumo humano, sea que se venda, se produzca, se procese, pero entendido que antes de entrar al proceso, pues es un producto primario. ¿Qué significa? Como la propia naturaleza nos lo da, claro, con nuestro trabajo, dice, para ser utilizado como alimento humano. Dice, presentado en forma envasada o vendido suelto directamente del envase al consumidor. En esta norma se especifican los requisitos para el maíz en grano entero desgranado de tipo dentado, o el maíz desgranado de grano duro, o para sus híbridos. No se aplica este códex al maíz elaborado, procesado. Y lo define: por maíz se entienden los granos desgranados de las especies definidas en el ámbito de aplicación. ¿Cuáles son los factores de calidad? El maíz debe ser inocuo y apropiado para el consumo humano. El maíz debe estar exento de sabores y olores extraños y de insectos vivos. El maíz debe estar exento de suciedad en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana. Y luego los factores específicos. El contenido de humedad debe tener como máximo 15.5%. Y dice, para determinados destinos, por razones de clima, duración del transporte y almacenamiento, deberán requerirse límites de humedad más bajos. Cuando se trata de exportación, el máximo es de 14% de humedad. Y se acepta en el concepto de materias extrañas, son los componentes orgánicos o inorgánicos que no son maíz, como granos rotos, otros granos y alguna impureza. La suciedad, ¿cómo se define la suciedad? Son las impurezas de origen animal, que puede ser de insectos, puede ser de roedores, y en relación a semillas tóxicas o nocivas, es decir, de otras especies. Los productos regulados por las disposiciones de esta norma estarán exentos de las siguientes semillas tóxicas o nocivas en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana. Por ejemplo, la crotalaria, la neguilla, el ricino, el estramonio y otras semillas que son comúnmente reconocidas como nocivas para la salud. Otras materias extrañas orgánicas que se definen como componentes orgánicos que no sean granos de cereales comestibles, que pueden ser fracciones de otras semillas o fracciones de tallos o algunas partes vegetales. Materias inorgánicas extrañas que se definen como componentes inorgánicos, como piedras, polvo, y alguna otra materia, que sin ser exactamente algún veneno, pero de todos modos perjudican a la calidad del maíz que va a ser para consumo. En relación a otros contaminantes, se refiere a los metales pesados, debe estar exento de metales en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana. Y aquí voy al tema de los residuos de plaguicidas. El maíz debe ajustarse a los límites máximos para residuos establecidos por la Comisión del Códex Alimentarios para este producto o para estos productos. Debe ajustarse a los límites máximos. En relación a los residuos de hongos, las micotoxinas, el maíz debe ajustarse a los límites máximos para micotoxinas establecidos por la Comisión del Códex Alimentarios para este producto. Y todavía habla más sobre la higiene. Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de esta norma se prepare y manipule de conformidad con las secciones apropiadas de los principios generales de higiene de los alimentos, que también está regulado desde 1969, y otros códigos de práctica recomendados por la Comisión de Códex Alimentarios que sean pertinentes para este producto. En la medida de lo posible, con arreglo a las buenas prácticas de fabricación, el producto estará exento de materias objetables. Cuando se analice
Mediante métodos apropiados de muestreo y análisis, el producto debe estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud. También debe estar exento de parásitos que puedan representar peligro para la salud humana y no deberá contener ninguna sustancia procedente de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro. En relación al envasado, el maíz debe envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Estos recipientes, incluido el material de envasado, deben estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica, ni olores y sabores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, resistentes y estar bien cocidos o sellados. Y respecto al etiquetado, además de los requisitos de la norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, deberán aplicarse las siguientes disposiciones específicas. Debe quedar muy claro el nombre del producto y debe decir muy claro y en letras grandes la palabra maíz. Luego vienen otros aspectos que ya son de laboratorio, son procedimientos, cómo se tienen que ejecutar para llegar al cumplimiento de estas normas. Y si me permite, pues a lo mejor ya estoy abusando del tiempo, pero quise redondear pues para que quienes pues nos escuchan o nos han dado el seguimiento a esta temática, don Guillermo, pues tengan un criterio pues más completo. ¿Cómo ve? Muy bien. Pues si gusta decirlo, no hay problema, ¿eh? Bueno, pues me dio una grata sorpresa hace 8 días precisamente que nuestros legisladores se hayan puesto de acuerdo en algo y que haya sido unánime el apoyo a la agroecología, al cuidado del ambiente. Esto es una parte, desde luego, pero pues muy importante. Uh-huh. Bueno, el señor José Enrique Germán Lepe le pregunta ¿qué es peor, el maíz transgénico o los pesticidas? Dice, entiendo que se puede eliminar las plagas genéticamente. Sí, bueno, si me permite, don José, lo dejaremos para un siguiente tema para explayarme un poco más. Los dos conceptos son, los plaguicidas tienen un daño inmediato que ya está medido, está comprobado. En el caso de los transgénicos es a largo plazo, también ya hay evidencias, pero pues no esperemos que después de 20 años de consumir transgénicos comprueben otros, ya no seremos nosotros, que sí era altamente dañino. Entonces ahí es donde se aplica el principio precautorio. Uh-huh. Bueno, ¿algo que quiera agregar? Pues nada, por hoy me da mucho gusto que usted esté joven. Chévere. Muchas gracias a usted, don Guillermo. Buen día. Buen día. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.